Centralnoticias.cl, CN Televisión presentan Efecto Keller. Muy buenas noches, estimados amigos y amigas televidentes. Como todos los viernes, damos inicio a nuestro programa informativo sobre las actividades municipales, pero también, como siempre, contando con la presencia de amigos, personajes relevantes de la política comunal y nacional. En este caso vamos a tener de visita en el programa a un amigo, compañero, recientemente electo miembro del Comité Central del Partido Socialista de Chile. Vamos a comentarlo brevemente, por supuesto, pero por sobre todas las cosas, un experto en el área de la salud, que es uno de los grandes temas de la contingencia, pero también que está vinculado a el futuro de la salud chilena en el proceso de cambio constitucional, de elaboración de la nueva constitución. Ya sabemos que el 14 de mayo la convención entregó al país el primer borrador del nuevo texto que va a ser sometido a plebiscito el 4 de septiembre, y también vamos a tocar ese tema con mi amigo invitado especial hoy día, Álvaro Erazo, el doctor Álvaro Erazo, exministro de Salud de la presidenta Michelle Bachelet. Primer gobierno. El primer gobierno de la presidenta Bachelet. Y nosotros, Álvaro, vamos a iniciar nuestro programa, como siempre lo hacemos, con un breve comentario sobre la pandemia en nuestra comuna. Las cifras nacionales indican el inicio de una quinta ola probablemente. Uh-huh. Nosotros tuvimos en el día de hoy, viernes, 4 nuevos casos de contagio, con lo cual subimos a 19 activos en la comuna. Es una cifra menor si la comparamos con lo que tuvimos en el verano, pero es un indicador que también en nuestra comuna está comenzando a subir el nivel de contagios, y esto obliga entonces a ponernos siempre en alerta, respetar las normas sanitarias que establece la autoridad sanitaria. ¿Cómo ves tú, Álvaro, el contexto general de la pandemia en el país? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, saludarte en primer lugar, Alejandro, y por supuesto a los que hoy día nos están viendo a través de las redes sociales y de este canal que yo sé llega a diversos lugares de la región y de otras regiones, lo que ya es un mérito y habla muy bien de lo que están trabajando justamente en poder llegar a la población. Yo creo que el tema COVID nos va a acompañar por muchos y largos años, ¿no? Muchos y largos años, ¿sí? Sí, señor, porque esta pandemia, como se ha dicho, llegó para quedarse, como pasó con el H1N1, que los chilenos todavía la tienen en la retina, en la memoria, que entró fuertemente, habían pronósticos muy malos respecto a lo que iba a producir en términos de mortalidad. No fue así, apareció la vacuna. Teníamos medicamento en ese caso, acá no tenemos vacuna, el H1N1 sí teníamos un medicamento, un antirretroviral, y en el caso del COVID, claramente toda la evidencia científica, las investigaciones que se están haciendo, hablan de un virus que, no siendo tan agresivo como el ébola, dificulta mucho más su desaparición, porque se instala en la comunidad. Está latente y muta, como ¿no? El sarampión, que está, uno dice, ¿cuándo va a desaparecer el sarampión? Mire, vaya a saber uno cuándo va a desaparecer el sarampión, o la varicela. Quedan en el acervo genético y se transmite de comunidad en comunidad en segmentos etarios distintos. Al principio decían que no se transmitía en los niños, después se demostró que sí se transmitía en los niños, en los adultos mayores, en los crónicos. Entonces llegó para quedarse por muchos años. Y por ende lo que tenemos que sacar como lección es que podamos mantener normas de protección, de prevención básica entre todos. El autocuidado, pero también el cuidado colectivo. El uso y acceso a la vacuna como un acceso universal también es muy importante, pero que también la población sea capaz de
responder a los llamados a la vacunación, sino tengamos que andar detrás de las personas diciéndole que vayan a vacunarse. La gente ya sabe que esta vacuna es protectora. Entonces, Álvaro, mi mensaje es que vamos a lo seguir por lo que muchos nos años. indica es entonces que nosotros no vamos a tener por mucho tiempo No hay erradicación. tranquilidad absoluta respecto del tema del COVID. No hay erradicación. Quería comentarte algo que a mí me llama la atención, y es que, si bien recuerdo, en el mes de abril, el gobierno decretó liberalizar, digamos, el uso de la mascarilla Sí. bajo ciertas condiciones. Sin embargo, fuimos testigos todos de que la gente no se sacó la mascarilla. ¿Qué indica eso? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista Para mí, médico? y siempre lo comento cuando me preguntan, es el logro de un éxito sanitario que tiene la cultura sanitaria chilena. Vale decir, los chilenos en materia de educación sanitaria tienen un tremendo capital adquirido. Por eso que en Chile, cuando a las personas le dicen que tienen que llevar a vacunar a los niños, tenemos una de las más altas tasas de vacunación en niños. Los programas de alimentación también escolar, de alimentación en los consultorios, los programas de control de niños sanos, los programas de control de salud materna. O sea, la población, no te digo que es obediente, tiene conciencia del rol que la persona juega en este tan importante beneficio de derecho como es la salud. Y entonces acá también es impresionante. En Europa, culturas de un tremendo acervo de años, ¿no es cierto? Milenarias las culturas. Todos alegando por las mascarillas, todos alegando porque hasta cuándo el Estado se metía en sus casas. Y en Chile la gente, en el fondo, sabe que este es un recurso de protección para ellos, para su grupo familiar, para su entorno. La gente en los buses muchas veces va a una persona sin mascarilla y le dice, oye, ponte la mascarilla. Pero así también la gente dice, oye, en los espacios abiertos, déjenme no usar mascarilla, porque la gente no es tonta. La gente sabe que en los espacios de aire libre, al aire libre, pueden hacer ejercicio, actividad física, recreativa, y en ese sentido también la población ha sido bien autoexigente en que sale a hacer ejercicio, Ya. no usa la mascarilla y en lugares... Y cerrando el tema, Álvaro, lo importante es entender que esta pandemia no nos deja, No, pues, que va a acompañarnos por muchos años y que por lo tanto la responsabilidad individual sí. es un elemento clave para mantener las condiciones generales de resguardo de las personas que queremos, de nuestros amigos, vecinos. Así es que reiteramos el llamado al autocuidado como un instrumento de protección de toda nuestra comunidad. Álvaro, te voy a invitar, ahí va a estar nuestro director, a revisar algunas imágenes de lo que fue nuestra actividad semanal como concejales. Ahí estás viendo una fiesta de las mamás en la población Lorquellén. La población Lorquellén es una población emblemática en nuestra comuna, en nuestra ciudad, porque sus habitantes, te lo comento, en su gran mayoría fueron familias expulsadas de la zona del antiguo complejo agrícola y forestal maderero de Panguipulli. Cuando asume la dictadura, cuando se produce el golpe de Estado y se desmantela ese gran proyecto del presidente Salvador Allende, las personas que trabajaban en sus familias fueron expulsadas como parte del proceso de reprivatización de los grandes predios que integraron el complejo forestal. Por lo tanto, decimos, la población Lorquellén es una población emblemática porque allí habitan las personas que fueron parte de ese gran proyecto. Y en esta ocasión estamos con las mamás. Esta es una fiesta que organiza la Junta de Vecinos de la población Lorquellén, el Día de la Mamá, con torta, baile, lo pasamos muy bien. Ahí pueden ver ustedes algunas imágenes de lo que fue esta actividad. Son cosas bastante sencillas, pero que tienen que ver con el cariño, la vinculación que la política, el alcalde, los concejales, los diputados debemos tener con nuestra gente, que son, en definitiva, sujetos de nuestro proyecto de hacer las cosas en beneficio de la gente. Y los senadores van también, Sí, ¿no? sí, pues, claro, ahí comemos un poquito, en fin, lo pasamos bien. Después tenemos ahí una reunión muy importante de tu área, porque el jueves 19 realizamos una gira con el Ceremi de Salud,
recientemente nombrado el doctor José David Chambías, a las postas rurales de nuestra comuna. Nos acompañaron los concejales, la concejala Georgina Cuyul, Facomio Sáez, dirigentes de distintos sectores del Codelo, de Panguipulli. Un gran dirigente nos acompañó, don Luis Rosales. Y la tarea, digamos, que asumimos con el CEREMI es precisamente desplegarnos como gobierno en los territorios, conversar con los dirigentes, conocer en terreno las dificultades, de tal manera que nuestras autoridades tengan una visión muy realista de las dificultades que tienen, en este caso, las postas rurales, porque de esa manera se incrementa la capacidad de responder positivamente a los requerimientos, pero también se toman decisiones colectivas en el sentido de la priorización, porque sabemos que en salud especialmente los recursos son siempre limitados y lo que corresponde entonces es tomar decisiones sobre priorizaciones hechas con las personas, con los dirigentes, con los funcionarios. ¿Y la vacunación cómo anda en las postas rurales? Estamos con una dificultad, Álvaro. ¿Por qué? La corporación municipal es el ente administrador de la salud y la educación. Y nuestra corporación, por problemas de la gestión pasada, arrastra una deuda que aún no ha sido plenamente determinada, pero yo estimo que estamos sobrepasando los 1.500 millones de déficit en esta corporación. Por lo tanto, al no existir, hay que decir, la municipalidad transfiere anualmente cerca de 1.500, 1.600 millones de pesos a la corporación, pero aún así no es suficiente para asegurar que la corporación y particularmente el área de la salud cumplan cabalmente con la gestión y responda adecuadamente a tener agua potable, tener leña, tener insumos médicos. Es decir, ahí estamos en una crisis. Yo personalmente como concejal creo que nuestra corporación, nuestra área de salud de la corporación no va a crear las condiciones aún para responder por sí misma a estas carencias. Por esa razón yo voy directamente al CEREMI y le digo: CEREMI, aquí tenemos un problema, la gente no tiene por qué estar pagando los costos de una mala gestión y por lo tanto lo que importa es cómo sobre esa realidad actuamos para responderle. Yo participé en reuniones del Codelo en donde las funcionarias de la atención primaria hasta lloraban, digamos, por las situaciones en que están atendiendo a la gente, situaciones muy dramáticas. Es un problema gravísimo en nuestra comuna, pero que yo creo que no se escapa a una realidad generalizada de la atención primaria del país, y particularmente de los sectores rurales, digamos, que son los que tienen condiciones más difíciles, porque no siempre es posible tener agua potable, no siempre es posible tener energía, es decir, son condiciones muy duras. No quiero profundizar hoy día, pero tú me haces la pregunta y te digo, la situación es complicada, por lo tanto requerimos de una gestión ya y de un apoyo muy concreto del gobierno, y particularmente del Ministerio de Salud. Seguimos, estimado director. Bueno, hay otra foto, una fiestecita que organizó la municipalidad para conmemorar el Día de las Mamás. Esto es tradición, una forma de reconocer, ¿no es cierto?, el rol de nuestras mujeres, nuestras madres especialmente. Seguimos. Una cosa muy simpática que me tocó vivir, fui invitado al primer encuentro, Álvaro, de acordeones. Primera vez en Panguipulli se encuentran músicos que tocan el acordeón en una actividad muy bonita, ¿ya? Realmente sobresaliente, digamos, y yo quedé entusiasmado y voy a proponer al Consejo Municipal que ayudemos a que esto se mantenga en el tiempo, ¿ya? Porque la actividad musical nosotros la hemos ido transformando lentamente. En mi época de alcalde, Álvaro, yo creé la primera orquesta juvenil de Panguipulli, ¿ya? Incluso en algún momento divertido con los concejales de la época les dije: por primera vez vamos a pasar de las rancheras
a la música clásica. Y hoy día es una orquesta consolidada, de gran prestigio, pero todo en el marco de algo que también es muy interesante, porque en esa época creamos junto a empresarios destacados del país la Corporación de Amigos de Panguipulli, que permitió trasladar patentes de tercera categoría a nuestra comuna. De esa forma se generó una reactivación económica, pero también la municipalidad comenzó a recibir recursos que no teníamos, y hoy día existe la Casona Cultural, no sé si has estado ahí, Sí, que desarrolla actividades culturales de mucha calidad, y está prácticamente en proceso de terminación lo que va a ser el Teatro del Lago, un edificio muy moderno, muy bonito, que va a aumentar evidentemente la cantidad y la capacidad de la gestión cultural en nuestra comuna. Así es que el encuentro de acordeonistas fue muy interesante en ese sentido, porque introducen elementos musicales que no teníamos o que son escasos, digamos, así que estamos comprometidos con eso. El director ya nos anuncia que vamos a la pausa. Les informo que después de esta pausa vamos a tener a nuestro amigo Rudy Aros en una conversación directa con el doctor Erazo para profundizar y conocer la opinión de Álvaro respecto del proceso constituyente, que hoy día es obviamente el gran tema político del país. Así es que hacemos una pausa y ya regresamos, Álvaro. Muy bien. Centralnoticias.cl, CN Televisión, están presentando Efecto Keller. Cada jueves a las 20 horas, ingresamos a los archivos del pasado. Un recorrido por la nostalgia. La historia es nuestra. Retransmisión los fines de semana. Centralnoticias.cl, CN Televisión, presentan cada miércoles a las 20 horas Vida Campesina, lo mejor del mundo rural, en una grata conversación junto a profesionales que le orientarán de los temas de nuestros campos chilenos. Cada miércoles, 20 horas, Vida Campesina, por centralnoticias.cl, CN Televisión. Centralnoticias.cl, CN Televisión, están presentando Efecto Keller. ¿Vemos? Copiamos. Y bueno, ya estamos instalándonos en el set, ¿no es cierto? Agradecemos a Alejandro el espacio que nos da la oportunidad de conversar con un hombre histórico, ¿no es cierto?, en los procesos sociales y políticos del país, que es el doctor Erazo, que es ministro. En fin, creo que si bien tenemos un mandato un poco de la conversación, siempre va a ser abierta, hay algo que está flotando últimamente, hay un virus del mono, digamos. Sí. Si nos puede buscar muy brevemente en qué consiste y qué grado de peligro tiene para la sociedad chilena, en fin, en el mundo, esta cosa que está saliendo fuerte en la televisión, básicamente. Hemos tenido dos fenómenos bien preocupantes, el de la hepatitis y ahora este virus del mono, que tienen como característica que se da fundamentalmente en población infantil, que por supuesto daña el sistema inmunitario y que tampoco existen vacunas. En el caso del virus del mono, yo te diría, una de las características, y lo conversábamos recién con Alejandro, que son virus que no producen gran mortalidad o gran mortandad, como se dice también, ¿no?
pero que eso permite que se difundan rápidamente en los países y en un mundo globalizado como los que hoy día tenemos. Los virus viajan en avión, en barco, claro, y en cualquier medio de transporte, y eso obliga a tener una capacidad de detección fronteriza y de alerta sanitaria muy importante. Hasta ahora no es un cuadro severo, pero han habido casos ya de fallecimiento y son fundamentalmente de carácter sistémico, o sea, dañan el aparato inmunitario, algunos hacen foco en el hígado, otros a nivel del sistema nervioso central, y yo te diría, está todavía la Organización Mundial de la Salud observando, haciendo una vigilancia epidemiológica, viendo los casos, viendo la estructura etaria donde se instala más, en qué segmentos etarios se instala este virus, y las formas de diseminación y contagio. Yo diría que las medidas son las que hemos aprendido en estos últimos años, ¿no? Ya con varias epidemias, lavado de manos, distanciamiento físico, en algunos casos el uso de mascarillas. Yo entiendo que es el mejor momento para enfrentar virus como los que estamos viviendo, porque la comunidad, la sociedad chilena ha hecho un aprendizaje extraordinario. Sí, para ser justo, yo tengo una visión de una tremenda satisfacción de cómo está respondiendo la población y el llamado, por supuesto, a estar muy alerta a los mensajes que el Ministerio de Salud entregue respecto a medidas especiales. Como te digo, este virus está recién apareciendo, pero como las noticias hoy día en el mundo vuelan, y sobre todo la sensibilidad que hay respecto a las genera susto, miedo. Aparece de inmediato la alerta y me parece súper bueno, digamos, que la gente esté atenta a aquello. Pero el grado de contagio parece ser mucho menor. Es muy bajo hasta ahora, porque, por ejemplo, el drama que tuvimos con el COVID, es que siendo de baja, porque cuando apareció, ¿te acuerdas que decían, mira, un coronavirus, son virus bastante simples en su estructura? Eso permitió que diseminara rápidamente. Al principio no era tan agresivo, pero después bastó que mutara. Cuando mutó, se empezó a poner más agresivo y ya sabemos lo que pasa, que cuando son muy masivos, por supuesto, es baja la letalidad, pero si son muy masivos, hay números importantes de fallecimientos. Bueno, ahora vamos a pasar, y que es bueno conversar esto, porque genera ruido y mucha ansiedad, digamos. Ya apareció otra cosa, dice la gente. Sí, acaba el mundo. Ya, y bueno, que otra vez las farmacéuticas ya, y que, en fin. Sí. Pero sí son alertas que hay que estar atentos, digamos, en toda la comunidad internacional, ya no solamente en Chile, digamos. Vamos a tocar dos cositas, Álvaro. Uno tiene que ver con, evidentemente, la constituyente, la entrega del borrador. Según muchas encuestas, hoy día el rechazo está ganando. ¿Cómo ves el proceso que se viene? Queda tiempo, ¿no es cierto? Sí. Hay un tema de armonización, de colocar los capítulos, en fin, todo eso. ¿Cómo ha visto este proceso? Mira, yo creo que la primera lección que uno saca es que hacer una constitución en un año es extremadamente difícil. Yo creo que ahí se cometió un error compartido. Yo creo que algunos sabían que eso era una trampa, porque eso se acordó entre todos. En un escenario de alta conflictividad social, no hay que olvidarse que el gran acuerdo que convoca al proceso constituyente se da en una de las situaciones de mayor crisis social y política de las últimas décadas. O sea, pero era indudable que un proceso constituyente tan reducido en el tiempo iba a tener las dificultades que ha tenido, en términos de la profundización del debate, de la interacción de los actores que son consultados, de la gente que podía participar, que no pudo participar, de los aportes de los expertos, etcétera. O sea, yo creo que se han ido venciendo esas dificultades. Hay un documento plasmado, hay algunos que alegan que es muy grande, digamos, que tiene muchos artículos, hay otros que dicen que son pocos. Pero es evidente que las constituciones hoy día no tienen nada que ver con las constituciones de hace 50 años atrás. O sea, es indudable que hay aspectos constitucionales que antes nadie se hubiera imaginado. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con materias de protección de la naturaleza, de los animales, de la convivencia.
Bueno, esos temas antes no eran de discusión, pues, ¿ya? Sí, claro. Y hoy día son temas de discusión. Sí, lo pluricultural, plurinacional, ¿Te fijas? Entonces, lo de género. Yo fuerte, creo que digamos. nosotros en 50 años para atrás vamos a decir, mira, esta constitución fue un ejemplo. Quedaron probablemente muchas cosas a mitad de camino, pero fue un ejemplo. ¿Ah? Y la constitución del 25, con todo, fue prácticamente horadada. Sí, la gente cuando dice, oye, pero es que la constitución del... No, si aquí está la constitución del 80. La constitución del 80 estableció una serie de artículos que inhabilitó completamente lo que era la constitución del 25. Entonces, creo que la buena construcción de esta constitución es que, si bien es cierto, se hace sobre una nueva matriz, Claro. también se hace a partir de la experiencia de lo que han sido procesos constituyentes que han resultado. Nadie va a ser tan torpe para hacer una constitución donde han habido dificultades estructurales, y yo estoy muy optimista en el entendido que quien finalmente tiene que dirimir esto es la ciudadanía. Es la Sin duda, ciudadanía, claro. y la ciudadanía, con todo el acceso a información que hoy día se tiene. Yo pongo ejemplo en temas de salud. La gente hoy día está súper informada. Yo Sí, claro. estoy seguro que la gente se va a informar de la Constitución. En ese ámbito. Y yo te puedo garantizar Sí. que los niveles de desaprobación que tienen mucho de campaña del terror Sin que se ha duda, instalado sí, en la claro. sociedad chilena, mucho. No quiero decir que hayan también problemas y errores que se han cometido por falta de comunicación adecuada también. Hemos visto cosas deleznables desde el punto de vista del señor Bade, que utilizó recursos, pero más allá de eso, que creo es como decía Lago, una hojarasca. Sí, claro. Hoy día estamos en un proceso que la gente va a poder decir, mira, esta es la constitución que quiero, me interesan los derechos sociales, me interesa el derecho a la salud, el derecho a la educación. ¿Cómo se va a plasmar? No va a ser declarativo, sino que va a ser explícito. ¿Dónde se garantiza el derecho? Hay gente que dice que los derechos sociales no pueden estar en una constitución. Claro, hay gente que dice que los derechos de propiedad hay que cuidarlos a rajatabla. Entonces, hay cosas ideológicas, Sí, claro. culturales que finalmente la gente va a poder dirimir. Bueno, sin duda que las personas de opinión van a influir, digamos. La Sí. presidenta Bachelet ya señaló que esta es una oportunidad y evidentemente para su la disposición para el apruebo, digamos. Lo mismo durante la semana, en algunos diarios internacionales aparece la impresión de uno de los bancos, o un par de bancos internacionales muy grandes en el mundo, en Estados Unidos, que señalan que en realidad la constitución que ellos esperaban era mucho más, digamos, radical, por decir Sí. sino que salió algo bastante, digamos, que puede asegurar la inversión como país a futuro. Yo creo que esas cosas también van dando tranquilidad, digamos. Y a propósito de estas tranquilidades, ¿cómo ha visto la inserción del gobierno en estos par de meses, digamos? Ha sido con dificultad. Creo yo que el contar con una nueva generación a cargo de Chile, de liderar los procesos de transformación de nuestro país desde el gobierno, no ha sido fácil, porque es indudable que tienen que batallar en primer lugar contra aspectos que han sido extremadamente críticos. La pandemia ha sido una de las peores crisis sanitarias. A mí me tocó vivirlo como parte del Consejo COVID, discutir con el presidente cada 15 o cada 3 semanas decisiones que eran y que sabíamos de no hacerlas iba a significar vida, situaciones bastante críticas. Todo lo que hemos vivido con el COVID, de verdad, a nivel mundial, ha sido una situación bien catastrófica. La cantidad de muertos, de costo del punto de vista del gasto, del endeudamiento, pero fundamentalmente de las condiciones de vida de la gente. La gente quedó con secuelas de estrés, la crisis económica que se desató, que ya venía desde lo que había sido el estallido social, se agudizó, y después vino una crisis económica con un ciclo de recesión extremadamente complejo, que es lo que vamos a vivir probablemente en los próximos años, de frenazo de la economía, y por ende cualquier gobierno que hubiese entrado a batallar en estas condiciones estructurales, Sí, claro.
hubiese partido con una seguidilla de fracaso y con cero credibilidad de parte de la ciudadanía. Yo creo que este gobierno, por el liderazgo que tiene, un cambio generacional de gente que dice, bueno, Boric representa algo distinto en la política, partió con una línea de bases muy favorable, que se ha visto dificultada, pero que yo creo que, tal como tú decías en el medio de prensa que comenta sobre el proceso constituyente, empieza la gente, quienes toman decisiones desde el punto de vista financiero, económico, en las grandes empresas, a valorar lo que Chile tiene. Yo creo que nosotros con todo, vamos a pasar la prueba de la blancura en los próximos meses y años, que vamos a vivir una situación de crisis muy compleja, porque la economía se va a estancar y por otro lado vamos a tener un fenómeno de inflación, que es el peor escenario, digamos. Falta de crecimiento y esta inflación, digamos. Porque es una estanflación, como tú bien dices, que nos va a poner muy en riesgo las políticas sociales, y hay que tener altura de miras para esto. Quien pretenda socavar un gobierno en un escenario de este tipo, yo creo que es de una mezquindad completa. Porque aquí, en primer lugar, está el empleo de la gente, está la protección social. O sea, aquí tenemos que ponernos todos. Si tú miras, Álvaro, los indicadores económicos, yo comparto plenamente lo que señala. Durante la semana, en reunión de la Unión Europea, que hay un montón de enredos allá en Europa con la guerra de Ucrania, están creando un fondo de apoyo al resto de las 27 economías, de 27 países que conforman la Unión Europea, de aproximadamente 200.000 millones de euros, 210.000 millones de dólares. Sí. Pero cuando uno piensa que Chile sacó a la calle, entre los recursos propios, más los del Estado de 80.000 millones, en un solo país chiquitito con 20 millones, en circunstancias de la Unión Europea son 400 y un poco más de millones, implica o da idea de la dimensión del esfuerzo que hizo el país para frenar un poco, digamos, la pandemia, ¿ya? Así que creo que lo que tú dices es clave. Yo creo que no hay que achacarle al gobierno todas las dificultades. Estuvimos conversando con un economista la semana antepasada y del tema de la inflación, que va a durar mucho, todos lo prevén, digamos, no solamente por lo que ya venía, que el problema logístico, que China tiene casi 200 millones, digamos, encerrados por la pandemia. Exacto. Rusia y Ucrania representan más del 30% del trigo que fluye a nivel mundial, digamos, y ahí están los fertilizantes, junto con Bielorrusia, y toda la energía que se genera allá, que están con sanciones, que no pueden pagar y qué sé yo. La Nación Unida estima que de 120, 100 millones de personas en el mundo que ya pasan hambre, sin nada, esto puede aumentarse a más de 300 millones. ¿Ya? Así es. Entonces, cuando uno mira a Chile y dice que el pan sube como sube, porque efectivamente ya estamos un poco más de 10% de inflación, y que probablemente venga por un tiempo esto, claro, la subida del sueldo mínimo a 380, en realidad lo que estamos haciendo es ajustando la pérdida de poder adquisitivo, digamos, con ese 10%. Sin duda hay que aplaudirnos a nosotros mismos, lo que hemos construido con tantas dificultades durante tantos años, y evidentemente estamos mejor preparados que muchos países latinoamericanos y sobre todo de los africanos, donde van a ser los que tal vez... El efecto va a ser muy grande. Muy grande. Y por eso que la Nación Unida, con su presidente, digamos, Guterres, ya está en conversaciones para rebajar un poco las sanciones a Rusia a cambio de que dejen salir el trigo. Sí, pues. ¿Ya? Y que no solamente es trigo, es la maravilla para el aceite. O sea, es un problema complejo. Se está reacomodando todo esto geopolíticamente y evidentemente que va a afectar a Chile. En un gobierno que recién se está instalando, con dólar muy fluctuante, ¿ya? Y con precio de energía gigantesco para Chile, digamos. Entonces el escenario no es bueno, ¿ya? Entonces la comunidad tiene que entender en Chile de que lo que se viene en general no es tanto responsabilidad del propio gobierno, sino que fundamentalmente, y lo conversamos con este economista, más del 60%, él estima, un poquito más, es de responsabilidad externa. ¿Ya?
Por lo tanto, lo que se viene es complejo. Entonces puede que haya alguna correlación entre lo que queremos aprobar de la Constitución respecto a cómo le vaya al gobierno. Exacto. ¿Se fija? Sí. Entonces, esa claridad creo que hay que también transmitirla. No es solamente una lucha de decir, mira, tenemos la mejor Constitución creada por los ciudadanos en una cosa histórica, ¿ya? No solo en Chile, sino que en muchas naciones del mundo. Además tenemos una dificultad, que no es responsabilidad de la Constitución ni constituyente, ni siquiera del gobierno, sino que es importada en su gran mayoría. Entonces, esto es lo que hay que ir transmitiendo para llegar, digamos, al 4 de septiembre con una opinión positiva de lo que podamos resultar para el Chile que viene. ¿Cuál es tu opinión al respecto? O sea, mira, yo comparto el análisis estructural de lo que está aconteciendo, indudablemente. Perdón, Álvaro, quiero decirle a nuestros televidentes que Álvaro fue director del Banco Estado, sí. ¿Ya? Que además permanentemente político, socialista, y hoy día es uno de los dirigentes nacionales, ¿no es cierto?, recientemente electo. Por eso que estos temas son transversales solo al tema técnico de la salud, digamos. Y tengo el pecado de ser profesor de economía Mira. de la Universidad de Chile. Entonces, mira, estamos hablando de un experto en el tema. Claro. Que les cuesta a los economistas, sí, digamos, claro. aceptar. Bueno, pero ahora los economistas se dedican a la epidemiología. Bueno, no, pero mira, un buen ejemplo de lo que tú dices es lo que está aconteciendo con la discusión del rol del banco, de cuál va a ser el papel del Banco Central, ¿no? Porque va a quedar plasmado en la Constitución. Y al final, porque habían amenaza de que el Banco Central tenía que poco menos que meterse en la vida de cada uno de nosotros. Y lo que sale de la discusión es una manera muy ponderada, para algunos excesivamente intervencionista, pero es un Banco Central que está a la altura de los desafíos, que tiene que jugar un rol también pro desarrollo industrial. A lo mejor no es la Corfo, sin lugar a dudas, es la Corfo la que debe jugar un motor mucho más potente de lo que va a ser el desarrollo industrial de Chile para esta fase, porque hoy día no hay un apalancamiento más potente de las pequeñas y medianas empresas para crear nuevas y mejor capacidad de producción. O sea, el problema de la calidad del trabajo, de la inversión en los sectores medios, eso indudablemente es materia de Corfo lo que ahí se tiene que hacer, pero el Banco Central tiene que ser un acompañante estratégico y para eso tiene que dar garantía de estabilización, pero también de holgura a la economía chilena para que la economía chilena se pueda expandir. Y en eso creo que lo que se ha logrado en la discusión del proceso constituyente respecto al rol del Banco Central es muy relevante. También aspectos que tienen que ver con la transparencia, el rol de la Contraloría General de la República, organismos que tienen que fiscalizar las situaciones de corrupción, elementos que hemos ido ganando poco a poco, pero que todavía están ahí latentes, y aquí algunos tiran peñascasos para un lado y para otro, pero es cierto que la corrupción está instalada en muchos lugares, en muchos municipios, de derecha y de izquierda. Hemos visto cosas brutales en Maipú, con una señora que se dedicaba a juntar ositos, y tenía quebrado el sistema sanitario, que es una de las pocas empresas sanitarias que había en Maipú, y que está acusada de prácticas absolutamente deleznables desde el punto de vista de cuidar los recursos fiscales. Bueno, todos esos aspectos son centrales para una constitución. Sí, claro. Por eso que la gente, si quiere que no haya más corrupción y que haya una constitución que a uno le cuide, digamos, los pocos recursos que Chile tiene, bueno, que se movilice, que aprenda cuáles son las opciones, que escuche, y que yo creo, particularmente desde el punto de vista económico, este proceso constituyente tiene mucho que decir respecto al curso que va a tener esta constitución, que es la ley de las leyes, como se dice, ¿no? Y que pone un elemento que a mí me parece fundamental, el Estado Social Democrático de Derecho. Que está consagrado. Sí. O sea, que va a quedar consagrado en la ley. Este no va a ser un Estado liberal, un Estado neoliberal, un Estado pequeño, un Estado mínimo, un Estado chico, un Estado ausente. Va a ser un Estado Social Democrático de Derecho. ¿Y eso qué quiere decir? Que la Constitución de Chile va a tener un principio, como lo tienen los países desarrollados, muchos de ellos, donde se consagra el derecho social,
pero también donde se consagra el derecho de las personas, desde el punto de vista cívico, desde el punto de vista civil, desde el punto de vista de los derechos políticos, y que está protegido en un conjunto, porque uno puede tener buenas condiciones de derechos civiles, pero no hay derechos sociales. O sea, hay buenos derechos civiles, pero en pobreza, ¿no? Y eso, digamos, es lo que tenemos que superar, y como tú bien dices, pero eso depende también cómo está la economía, ¿no? Sí, claro. Porque yo puedo declarar derechos, mira, los derechos sociales aquí, y la economía, el PIB, como se dice, un moco de pavo. O sea, ¿y con qué vas a garantizar los derechos sociales si tu capacidad económica, tu infraestructura no es factible que produzca mejores condiciones de desarrollo y de crecimiento de un país? Entonces, creo que esa amalgama es muy potente en el proceso constituyente. No lo hace todo porque están las leyes específicas, en salud va a haber una ley respecto al seguro único, en materia de vivienda tendremos que hacer una ley de vivienda más digna para que se acaben las casas Copeva, pero eso en materia de leyes específicas. Sí, claro. Pero va a haber una ley, una constitución que va a decir el derecho social, democrático de derecho, significa que cuando a mí me den una casa Copeva, la persona va a decir, pero ¿cómo me garantiza el derecho social a mí si me están entregando una casa miserable? No se consagra en la Constitución. Recurro con un recurso de protección y gano ese recurso de protección por ese solo hecho. Creo que eso es lo que a la gente le tiene que quedar claro, que los derechos sociales consagran la dignidad. Ese es un tema que a mí me parece muy potente y que tenemos que discutir. Y la primera constitución que es escrita por los ciudadanos y no por la élite. Así es. Por lo tanto, se supone, y así tiene que ser, que es mucho más consecuente con lo que a la gente le toca ir. Bueno, llegamos al final de la entrevista. Pues, siempre ha sido un placer, Álvaro, que es un habitante de Panguipulli, digamos, la zona de Traichaco, ¿no? ¿De dónde queda? Nosotros, bueno. No, por favor. No. En Coñaripe, cercanos también a Alejandro, y espero que Coñaripe sea una comuna. Bueno, estamos hace No mucho sé si tiempo. las patas con ese. No, sí. Hoy día hay un tema territorial que también es posible desarrollarlo dentro de este marco de lo que propone la nueva Constitución. Sí. Así que bueno, allá vienen con la motosierra que nos estamos pasando y todo, así que ha sido un placer, Álvaro, Muy poder bien, conversar, siempre un gusto. Agradecer, digamos, el espacio que nos dio Alejandro para tener esta conversación franca, amena, ¿no es cierto?, sobre el devenir de algo tan importante en el país como es una nueva Constitución, inaugurar una nueva era. Nos vamos a una pausa y ya estamos de vuelta. Centralnoticias.cl, CN Televisión, están presentando Efecto Keller. Si está pensando en construir, ampliar o remodelar, diseñe con nosotros. Ferretería Jaramillo Chile Más. En nuestro local de Ancacomoel le esperamos con todo lo que necesita para su proyecto. Te invitamos a conocer nuestro amplio espacio. Todo en maquinaria agrícola y jardín. Todo en herramientas. Además, ven a conocer nuestra línea calefacción para este invierno. Somos Ferretería Jaramillo Chile Más. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Ancacomoel. Centralnoticias.cl, CN Televisión, están presentando Efecto Keller. Bueno, estamos de vuelta, estimados televidentes, estimadas televidentes. Quiero comentarles que, en un paréntesis, solicité en el último Consejo Municipal a la municipalidad, a sus órganos dependientes, corporaciones, escuelas, liceos, centros de atención médica, la necesidad de incorporar en la difusión
los protocolos feministas, los protocolos de igualdad de género. Porque esta sociedad que irrumpe con tanta fuerza, con la fuerza, digamos, de las mujeres que han ido poniendo metas, contenidos a un nuevo modo de concebir la democracia, creo, requiere también que nosotros en los niveles locales difundamos este tipo de elementos que van a mejorar y que evidentemente hacen más justa nuestra democracia. Por eso creo que es oportuno recordar en este programa que estamos luchando porque también en nuestra municipalidad podamos avanzar en esta igualdad de género. Álvaro, yo quiero agradecerte sinceramente tu buena disposición siempre a compartir con nosotros tu experiencia, tus conocimientos, y sin duda que tú eres un destacado profesional de áreas específicas, entre ellas la salud, que es tu fuente principal, ¿no es cierto?, y tu aporte al país desde distintos ángulos. Pero tú también eres un ser político. Así es. Un animal político, diríamos, ¿no? Fui político antes que médico. Pasión, por supuesto, que compartimos todos. Y tú participaste recientemente de una elección interna del Partido Socialista. Resultaste electo integrante del Comité Central. Y siendo el Partido Socialista un partido tan relevante en la historia de Chile y presente siempre en las contingencias, en la actualidad, yo quería preguntarte, ¿qué se juega hoy el Partido Socialista? O sea, ¿qué expresa esta elección? ¿Qué dirección va a tomar? ¿Cómo va a configurarse el rol del Partido Socialista en la nueva realidad política que vive el país? Claro, yo no tengo la respuesta así tan clara, ¿no? Lo que sí sé que la sociedad chilena tiene una tremenda distancia de los partidos políticos, mucha de ella influenciada por una corriente antipartido, con una fuerte hegemonía de la derecha, que bueno, desde Pinochet que viene diciendo que los partidos son malos, que los políticos son malos, etc. Pero también con los errores y horrores que han cometido muchos políticos en materia de corrupción, de distanciamiento de la gente, los fenómenos de elitización, de élite, que empiezan a ocupar los espacios de poder que no solo se producen en el mundo de la política. Entonces, creo que el Partido Socialista, frente a ese escenario, en primer lugar ha dado una buena respuesta porque han votado más de 12.000 personas, que es una cifra favorable, le hubiese gustado 20.000. Pero creo que el Partido Socialista está vivo. Y lo más importante, lo particular del Partido Socialista es que yo creo, por dónde puede seguir viviendo es a través de sus bases, de sus territorios, de su movimiento social, sindical, poblacional, ciudadano de nuevo tipo, de las mujeres, de las minorías sexuales. Ahí está la diversidad y la riqueza de lo que va a pasar en Chile en los próximos años, y de las personas que dicen, mira, yo a la política la quiero por esto, por mis necesidades básicas. Que dejemos de ningunear a la gente porque demanda cuestiones específicas. ¿Ah? Yo recuerdo siempre que yo fui dirigente estudiantil en época de dictadura y nosotros levantábamos demandas de lucha reivindicativa, de que participaran los funcionarios, que participáramos para que hubieran mejores casinos. Era lucha reivindicativa, pero lo principal era contra la dictadura, votar a Pinochet. Y hoy día pasa lo mismo. Entonces creo que el Partido Socialista está llamado a jugar un rol muy potente de unidad a la izquierda, pero tiene que hacerlo desde los territorios, desde las comunas y particularmente con ideas nuevas que pongan al día a Chile y América Latina los desafíos. Para mí el tema fundamental es lograr una economía potente para Chile, para que efectivamente en nuestro país hayan garantías de derechos a los trabajadores, pero hay una economía que del salto cualitativo, si nosotros tenemos una capacidad productiva, la gente aquí en Panguipulli, ¿cuánta gente no quisiera tener un crédito para emprender un proyecto? ¿Y cuántos están frustrados por eso? ¿Cuántas mujeres emprendedoras necesitamos aquí? Bueno, eso multiplícalo por 1000
y el día que el Partido Socialista levanta esas banderas, yo creo que va a ser el principal partido de la izquierda. Bueno, la noticia positiva es que tú estás hoy día en el Comité Central y vas a poder levantar esas banderas. Ahora, yo comparto esa opinión tuya respecto del rol del Partido Socialista y de otros partidos de lo que podemos llamar... Lo estamos esperando bueno, espero que se den las condiciones alguna vez. Porque obviamente, Álvaro, la segunda vuelta presidencial cambió el escenario inesperadamente y dentro de las vertientes que confluyeron para hacer el triunfo, para asegurar el triunfo del presidente Boric, está lo que yo denominé la nueva fraternidad democrática. Es decir, que espontáneamente las fuerzas históricas de la izquierda, incluso los ciudadanos y ciudadanas, frente al riesgo de tener un gobierno de ultraderecha, que era lo que representaba precisamente Kast, optan por incorporarse masivamente a la campaña en la segunda vuelta. Esa nueva fraternidad democrática es lo que permitió incluso, a mi juicio, ampliar la alianza de gobierno. Y hoy día el Partido Socialista está directamente involucrado en la gestión de gobierno. Personajes claves del partido hoy día en el gobierno, Monsalve, el ex senador Montes y otros funcionarios de gobierno del presidente Gabriel Boric. Pero hay algo, yo te encuentro a ti toda la razón, ese ajuste, ese ayornamiento del Partido Socialista, levantando estas nuevas banderas de la economía social que resuelva problemas que hoy día tiene la ciudadanía, es clave, sin duda. Pero hay un problema interno que yo creo que también debe enfrentarse, y es que el principio de la libertad real de poder elegir al interior del Partido Socialista. Yo me fui del Partido Socialista en el año 2019 porque en algún momento sentí con mucha fuerza que yo no era un hombre libre al interior del Partido Socialista. Porque si yo expresaba con libertad mi pensamiento, tenía a un señor que se llamaba Santander como espada de Damocles sobre mi cuello si es que yo era socialista libre. Entonces yo creo que el Partido Socialista, y eso se reproduce a todo nivel, también a nivel local tenemos caudillos que yo diría son perversos en algún sentido de la política, se reproduce este esquema. Por lo tanto, creo que una gran lucha del Partido Socialista debe ser otorgar libertad de pensar en el marco de lo que son los principios socialistas sin ser castigado por disentir de una directiva. Creo que esa es una tarea que yo espero, querido compañero y amigo, se cumpla. Cuando eso sea posible, garantizado, no tengan ninguna duda que voy a pensar claramente en el Partido Socialista como una opción. Después yo fui militante más de 50 años, tú sabes. Yo también. Tú también. Entonces, yo siempre le digo a mis amigos que esto de irse de un partido como el Partido Socialista en mi caso, es como cuando uno se separa o pierde un gran amor, ¿verdad? En alguna medida queda una nostalgia, queda un sentimiento de pérdida, ¿verdad? Es parte de nuestra vida humana. Sigue enamorado del Partido Socialista usted. Claro, pero yo creo que existen condiciones para que esto se mejore, digamos. Y algo que me parece muy importante, yo leí una entrevista de Camilo hace pocos días, en la que él decía, Camilo Escalona, reivindicando su propia figura, obviamente, él decía el valor de la experiencia. O sea, yo entiendo que hoy día hay una nueva élite que asume los destinos del país, una nueva generación, obviamente. Y entonces la cuestión es cómo amalgamar la experiencia despojada de las malas prácticas para fortalecer la gestión de una nueva generación que está asumiendo liderazgos políticos y hoy día claramente el gobierno. Entonces, la tarea es muy grande, estimado compañero.
Yo Nos quiero llevamos la tarea. agradecerle la presencia acá y por supuesto tiene ahí unos segundos para despedirse de nuestros televidentes. Bueno, recogiendo el guante de lo que tú decías, los partidos de izquierda en América Latina están viviendo una crisis muy profunda, no solo el Partido Socialista, partidos comunistas en América Latina, que yo sé que van quedando harto poco. Los partidos comunistas en general no son muy democráticos, para ser justos, ¿no? Aplican centralismo democrático, que es un principio que ya está bastante superado. Y yo creo que el Partido Socialista tiene una gran multiplicidad de espacios, pero que no se canalizan y finalmente queda esta sensación de que, mira, me dejaron hablar, pero al final nadie me consideró. Yo creo que eso hay que romperlo definitivamente. Aquí se ha consagrado una costra burocrática y lo peor que le hace a los partidos de la izquierda es la burocracia. Cuando se instala la burocracia, y ese ha sido el drama de la izquierda en el mundo, se instala la burocracia como principio, los partidos desaparecen o terminan como la revolución nicaragüense, como la revolución salvadoreña, lleno de corrupción Y autoritarismo. autoritarismo. Y eso hay que erradicarlo de los principios socialistas, porque el socialismo en su esencia es democrático. Y creo que hay que construirlo, pero no es tan fácil. Y ahí necesitamos que la gente no tome la decisión de irse al Partido Socialista, como entiendo tú lo hiciste en algún minuto, y que fue doloroso, yo lo sentí mucho, porque creo que es un cuadro destacado del socialismo chileno, pero tenemos que bregar en todos los partidos de izquierda, en el Partido Radical, en el Partido Socialista, en el Partido Comunista, porque haya más democracia en la casa. Si no hay democracia en la casa, usted no puede ir a proclamar y a predicar democracia fuera de la casa. Bueno, Álvaro, yo te agradezco nuevamente la presencia en nuestro programa y creo que nos vamos con la sensación, después de toda esta conversación, de que lo que el país está discutiendo después de la entrega del primer borrador del proyecto de constitución que va a plebiscitarse el 4 de septiembre, contiene también en el ámbito de la práctica política elementos que van a ayudar a precisamente evitar la corrupción, el autoritarismo y una serie de vicios, digamos, que han deteriorado con tanta fuerza el prestigio de la práctica política, tan necesaria siempre. Y precisamente por eso, y todos los elementos que acá se han discutido, creo que podemos decir con mucha fuerza a nuestros televidentes que nuestra sensación, nuestra percepción, nuestra decisión final es que el proyecto de nueva constitución en discusión hoy día tiene méritos suficientes para que el 4 de septiembre marquemos apruebo. Por lo tanto, vamos a aprobar la nueva constitución. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro, y a los que hoy día nos han abierto sus puertas. Amigos y amigas. Centralnoticias.cl, CN Televisión presentaron Efecto Keller.